Tetracordios y escalas. Como la misma palabra lo dice, tetracordios y escalas es una serie de 4 sonidos que forman un intervalo de cuarta. Por ejemplo, do, re, mi y fa. Estos 4 sonidos generan 3 intervalos en su interior que, de acuerdo con el ejemplo anterior, serían los intervalos entre do y re, entre re y mi entre mi y fa. En la música occidental, la octava o escala formada por 8 sonidos consecutivos se puede definir teóricamente en 2 tetracordios separados por un intervalo de tono, por ejemplo, do, re, mi, fa y sol, la, si, do. De ahí que las escalas de 8 sonidos tengan 2 tetracordios, los cuales llamaremos primero y segundo. Empecemos con tetracordio mayor. Está conformado por 2 tonos y un semitono diatónico. El tetracordio menor está conformado por un tono y un semitono diatónico y un tono. El tetracordio frigio está conformado por un semitono diatónico y 2 tonos. El tetracordio armónico está conformado por un semitono diatónico, una segunda aumentada, un tono y un semitono cromática y un semitono diatónico. El tetracordio melódico está conformado por un tetracordio mayor que es tono, tono y semitono y desciende por un tetracordio frigio que es semitono, tono, tono. ¿Qué es una escala musical? Como podemos decir, una escala musical, como puede observar en un video, es una secuencia de notas o sonidos musicales que reciben el nombre de tonos o notas musicales. Estas se ordenan según su altura, es decir, si la escala occidental cada sonido es más agudo que el anterior y si la escala desciende es más grave. La función de una escala es construir la base de una tonalidad y de una melodía. Como hay en varios tipos de escalas, cada una tiene un patrón de tono y semitono que le caracteriza. Existen varios tipos de escalas mayores que es la jónica, la dórica, el frigio, lidio, mixolicio, el eólica, menor, locro. También existen códigos de las escalas más comunes que se utiliza para hacer alguna composición, que es mayor, dórico, frigio, frigio dominante, lidia, lidia aumentada, mixolidia, menor, menor armónico, menor melódica, locria, cromática, escala de tonos enteros, blues, pentatónica, pentatónica menor. Estas son las escalas que más se utiliza para componer una composición. Vamos con los ejemplos del tetracordio mayor. Como podemos observar en la imagen, un tetracordio está conformado por 2 tonos. Tenemos la escala de sol mayor que de acuerdo a la temática dice que se escriben 8 notas y con 4 notas son un tetracordio, primer tetracordio y el segundo separado por un tono viene el segundo tetracordio, que sería tono, tono, semitono, que sería de sol a la un tono, de la a si un tono, de si a do un semitono separado por un tono, sería de re a mi un tono, de mi a fa sostenido un tono y de fa sostenido a sol sería semitono. Tetracordio menor, escala de la menor. De la a si sería un tono, de si a do un semitono, de do a re un tono, separado por un tono. De mi a fa sería un tono, de fa a sol un semitono, de sol a la un tono. El tetracordio frigio está conformado por un semitono diatónico y 2 tonos, que sería de escala de mi. De mi a fa un semitono, de fa a sol un tono, de sol a la un tono, separado por un tono, sería de si a do un semitono, de do a re
un tono, y de re a mi un tono. Tetracordio armónico está conformado por un semitono diatónico, una segunda aumentada, un tono y un semitono cromático y un semitono diatónico. Escala de do mayor armónico sería de do a re un semitono, de re a mi un tono y medio, de mi a fa un semitono separado por un tono. Sería de sol a la un semitono, de la a si un tono y medio, de si a do sería un semitono. Tetracordio melódico está conformado por un tetracordio mayor que es tono, tono y semitono, y desciende por un tetracordio frigio que es semitono y tono, tono. Escala de fa mayor sería de fa a sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un semitono, de la a si bemol un semitono, y cambiamos de si sostenido a la un tono, de la a sol bemol un tono, y de sol a fa sería un semitono.